La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Muy cerca de la Navidad, muy buenas noticias. La plata llega sola. Lluvia de millones. Mentira, la plata no llega sola. La plata llega con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Así que cuide bien su dinero esta Navidad. No se gaste lo que no tiene, que no hay ninguna razón para hacerlo. Y más bien guarde pan para mayo, porque el próximo año puede ser un año complicado como este. Pero vamos a empezar el día, por supuesto, saludando a Ismael, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Rosa María? Tan sorprendido como nosotros, dando cuenta de las noticias que se conocieron en el Perú ayer, ya después del mediodía. El asunto, para explicarlo en términos muy claros, es el siguiente. Se ha probado que existe un delito. O sea, eso está probado. El delincuente dice, yo, corruptor, he ejercido, ¿no es cierto?, un acto de soborno sobre un corrupto. ¿Ok? Eso está probado en boca del propio corruptor. ¿Ok? ¿Qué falta probar? ¿Quién es el corrupto que recibió el dinero? La lista. Aquí es. Entonces lo que tenemos es un velo más que cae en la larga lucha contra la corrupción en América Latina, el mundo y el Perú. Y vamos a poner esto en contexto para nuestros amigos oyentes que no han escuchado hablar de esto mucho porque lamentablemente la prensa peruana no le ha dado la importancia debida. Lo hemos visto en el caso de Castañeda, Locio y Oas, por ejemplo, donde se quedaron todos muditos. Bueno, este es un caso parecido, aun cuando hoy sí hay que reconocer que tanto los diarios La República como El Comercio tienen la noticia en primera plana. Anoche los noticieros la tuvieron que poner en primera plana, pero hoy en la mañana estábamos con las mamanuelas, la chocolatada navideña, ¿no es cierto? Y las policiales, y no había una palabra del caso de corrupción más grande de la historia reportado en los Estados Unidos según el Departamento de Justicia. ¿De qué se trata? Miren, la empresa Odebrecht, conocida en el Perú, ¿no es cierto?, tiene, por un acuerdo al cual han llegado sus directivos con, ¿no es cierto?, las autoridades de los Estados Unidos, que pagaron una multa inmensa, $2.600 millones, y la empresa Braskem, que es una petroquímica de propiedad de Petrobras y de la misma Odebrecht, va a tener que pagar también una multa de más de $630 millones por listar en bolsa en Nueva York y además por ser parte del esquema de corrupción. La Corte del Este del Distrito de Nueva York ha presentado ayer un documento de 29 páginas en inglés donde presenta los cargos, ¿ok? ¿Los cargos contra quién? Contra Odebrecht. El caso se llama Odebrecht versus Estados Unidos. En este documento no se identifican personas, o sea, no se dice Marcelo Odebrecht, se dice funcionario 1, employee 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, empleado 5, empleado 6. Se les identifica con números, claro, ya, que se señala son de conocimiento del gobierno de los Estados Unidos, pero que han hecho estas conductas. Es decir, se describen conductas, más no personas. Y del mismo modo se describe la conducta de los funcionarios del gobierno de Brasil que trabajaron en Petrobras. Entonces se describen un esquema de coimas que ya conocíamos a través de la investigación Lavallato, que ya lleva más de año y medio en Brasil, o casi 2 años en Brasil, pero que a su vez aporta el esquema de triangulación a través de cuentas en Nueva York. ¿Y qué es lo que sucede para que ustedes lo entiendan? Hay una ley en los Estados Unidos, la ley contra la corrupción o contra el fraude en el extranjero, que desde 1977 le prohíbe a las grandes corporaciones norteamericanas coimear fuera de los Estados Unidos. Y a su vez sanciona, a través de varias modificaciones, que cualquier empresa del mundo utilice el territorio en los Estados Unidos o constituye empresas en los Estados Unidos para pagar coimas, ¿ok? Como las transacciones de Odebrecht han pasado muchas veces por a cuentas en Nueva York,
los Estados Unidos se declara competente en este caso y examina todo el caso completo y determina que la empresa Odebrecht creó un sistema sofisticado de coimas a través ya de una división especial a partir del año 2006 que se llama la División de Operaciones Estructuradas, o sea, se llama la gerencia de coimas, para ponerlo en cristiano, ¿eh? Tenían su gerencia de coimas, pero se llamaba la División de Operaciones Estructuradas, que tenía sistemas encriptados para que sus funcionarios pudieran, digamos, no solamente ocultar la información y llevar una contabilidad separada, sino comunicarse entre ellos. En la división de operaciones estructuradas hacía saltar el dinero por el mundo entero. Incluso se narra en este relato que en el caso de la isla de Antigua se compra un banco Odebrecht completito. Claro, para poder hacer sus operaciones sin ser detectados. El banco entero. En otros casos buscaban pequeños bancos en paraísos fiscales, coimeaban también a funcionarios de banco y de esa forma nadie hacía demasiadas preguntas. En el caso específico de Perú, son 12 países los señalados en un total de 800 millones de dólares en coimas, nada más que en coimas, ¿eh? Para una ganancia para Odebrecht de más de 3.000 billones de dólares en ese periodo. En el caso del Perú, Odebrecht reconoce haber pagado aproximadamente 29 millones de dólares en coimas. Entonces, si alguien creía que no se habían pagado coimas en el Perú, hoy Odebrecht reconoce haberlas pagado en el Perú. Y a manera de ejemplo, pero no exhaustivamente, esta declaración de cargos da cuenta de dos situaciones. Situación 1, un proyecto de infraestructura, no se dice cuál, del año 2005, en el cual se pagaron coimas hasta el 2008, es decir, 3 años de pago de coimas que incluyen el final del gobierno de Toledo y los 2 primeros años del gobierno de Alan García. Ese proyecto de infraestructura grande en el Perú, por deducción lógica, solo puede ser Irsasur. Odebrecht solo participa en proyecto grande en esas fechas. Segundo proyecto es un proyecto de transporte. No dice cuál. El único proyecto de transporte en el 2008 en el que participa Odebrecht es el Metro de Lima, tanto en su tramo 1 como posteriormente en su tramo 2. En ambos casos, ¿no es cierto?, Odebrecht declara, no está declarando la fiscalía, ojo, está declarando Odebrecht que ha pagado las coimas. En el primer caso, los 20 millones de dólares, siempre a través de un intermediario que se ofrece del más alto nivel, ¿no es cierto?, del más alto nivel, a sacar adelante la licitación en favor de Odebrecht. En el segundo caso, del mismo modo. En el primer caso se habla de 20 millones de dólares, en el segundo caso de 1.400.000 dólares. Ahora bien, las coimas reconocidas son por 29 millones de dólares, no faltan más de 7 millones de dólares en el camino, y hay que decirlo, el periodo abarca en general del 2005 al 2014, aun cuando no se hayan mencionado casos posteriores al 2008. Anoche son 29 páginas, los que leen inglés las van a encontrar fascinantes. Hay que hacerlo despacio. Está incluido Angola, Mozambique, por supuesto Panamá, República Dominicana, México, Ecuador con Correa, ¿no? Venezuela, Perú, Argentina. Ahora, claro, aunque les parezca mentira, hasta en Guatemala coimean con más plata que en el Perú. De verdad, somos como los pobres, los vecinos pobres. Acá realmente con un sencillo te compras a un presidente, ¿eh? Discúlpenme, ¿no? Porque ya en Panamá pagan pues 59 millones de dólares en coimas, ¿no? Reconocen otros montos. Para Perú 29 millones de dólares. Baratitos. Muy bien. Eso es lo que sabemos de esta declaración en Nueva York, que genera, de acuerdo al comunicado posterior del Departamento de Justicia, un arreglo por el cual la empresa está multada de la misma manera, con un monto un poquito superior a los 2.200, 2.400 millones de dólares que tiene que pagar en Brasil también. ¿Ok? Entonces, por favor, entiendan esto, dos procesos diferentes. Uno es el proceso de delación premiada que está llevándose a cabo en Brasil. Otro es el proceso que se lleva ante la Corte de Nueva York. Son dos procesos diferentes, aunque las personas sean las mismas y los hechos los mismos. Ustedes dirán, ¿por qué?
porque resulta que una empresa puede ser juzgada en los Estados Unidos por haber utilizado recursos, territorio, etcétera, en los Estados Unidos para cometer sus actos ilícitos. Muy bien. Se ha declarado que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Corte han trabajado en colaboración con autoridades suizas y con autoridades brasileras. Y por tanto han llegado a desentrañar, ¿no es cierto?, los mecanismos complicados y sofisticados de coima de esta empresa. Hay varias cosas que decir ya de la investigación posterior de Lavallato. Lavallato no comprende solo a Odebrecht, comprende a decenas de empresas constructoras brasileras que se cartelizaron para repartirse los proyectos de Petrobras y a través de un encarecimiento del 5% de todas las obras, pagarle a funcionarios de Petrobras y sacar dinero para la política. Son decenas, si no ya cientos de políticos brasileños que han recibido plata de este esquema de corrupción. Sin embargo, Odebrecht no es la única empresa de ese grupo de empresas que ha tenido operaciones en el Perú. Tenemos a OAS, tenemos a Camargo Correa, que también tienen sus procesos de confesión, que también tienen su sistema de delación premiada y de los que también tenemos que esperar en el Brasil y respecto al Perú que digan lo que tienen que decir, porque podemos inferir, y esto solamente estoy infiriendo, que si estas empresas se cartelizaron para un esquema de corrupción en el Brasil, lo más probable es que tuvieran las mismas prácticas corruptas fuera de su territorio, como es el caso de Odebrecht. Eso está claro para mí. Segundo tema. Odebrecht tiene negocios en el Perú desde 1979. La primera obra que hacen fuera del Brasil es en el Perú, con el gobierno militar de Morales Bermúdez, el proyecto Majes. ¿Ok? Proyecto que retoma Alan García en su primer gobierno. O sea que son viejos conocidos. Y proyecto que continúa durante el gobierno de Fujimori. Obviamente esas acciones están prescritas, pero haría bien la Fiscalía en investigar la historia de sistemas de corrupción que con el tiempo terminan en estos esquemas sofisticadísimos. Y encontrarían lazos interesantes también, definitivamente. Por supuesto, ¿ok? Entonces yo sí creo que hay una historia atrás, porque nadie llega a crear una gerencia de coimas de un día para otro, ¿no? Sino que es una larga historia de prácticas corruptas. Miren, es como, siempre dicen, como a un niño que le pones un montón de caramelos y le dices no te comas ninguno, me voy a ir un ratito y ya regreso. Entonces tú lo filmas en secreto, el niño se come uno. Al ratito ya se come dos. A la media hora se los comió todos, pues. Siempre va a empezar chiquito, con un poco de timidez. Y después va creciendo y creciendo y creciendo hasta convertir esto en un monstruo, ¿no es cierto?, de corrupción. Las personas que trabajan en Odebrecht no son culpables todas, ¿no es cierto? Esto fue creado en una división especial, con gente especial dedicada a hacer estas operaciones especiales. De estas personas, ¿quién es importante para el Perú? Un señor de apellido Barata, ¿ok? Que durante el gobierno de Alan García visitó 16 veces Palacio de Gobierno. 16 veces. La mayoría de ellas para hablar con el mismo presidente. Y muchas con el secretario general, con el señor Luis Nava. Eso está acreditado en investigaciones realizadas por Convoca P y por IDL Reporteros. Investigaciones que nosotros hemos destacado a lo largo del tiempo y las he vuelto a poner el día del blog. Una es de agosto del año pasado, otra es de abril de este año, en las cuales hay evidencia más que suficiente de reuniones que yo podría decir extraordinarias, ¿no es cierto?, inusitadas para el trato que tiene que tener un contratista de obra pública con el presidente de la República. Ahora bien, IDL Reporteros, a través de un cruce con Panama Papers en abril de este año, en una investigación acallada por la prensa peruana, ha identificado a los testaferros que solamente en el año 2007 tramitaron $7 millones, que podrían ser los que faltan, a cuentas que terminan en Barbados, en un Balmer Holding, si quieren, Balmer Holding de Barbados. Esa cuenta está cifrada, Barbados no está colaborando con la justicia y por lo tanto no se puede saber a quién pertenece. Pero sería importante que de esa cuenta se salten a las siguientes hasta llegar a los auténticos, ¿no es cierto?, corruptos, que han recibido dinero de la empresa Odebrecht. Los nombres de estas personas son, reitero,
plenamente identificados, no me estoy inventando nada, están en el cruce de la investigación de Panama Papers. ¿Qué son Panama Papers? Son los documentos extraídos de una firma de abogados, Mossack Fonseca, que tramitaba paraísos fiscales a pedido de su clientela. Obviamente no todos son ilícitos, pero los que sí fueron ilícitos, tienen, por supuesto, que responder por sus delitos. Entre ellos están 3 empresas que se crean paralelamente en la misma época en que se crea la División de Operaciones Estructuradas y que la Fiscalía de los Estados Unidos también detecta. Una se llama Steel & Nash Ingenieira. Steel & Nash Ingenieira se crea en British Virgin Island y sirve para también tramitar dinero, ¿ya? Eso ya estaba en el cuadro que tiene IDL Reporteros en abril de este año. Nadie le ha dado bola. Y estaba ahí claramente señalado. O sea, a mí me parece impresionante la poca dedicación de la prensa peruana a un asunto que ya estaba, reitero, claramente señalado por IDL Reporteros en abril de este año. O sea, no hay mucho que buscar. Están las mismas empresas que se señalan en el informe de la Corte de Nueva York, reiteradas, ¿no? Las mismas, que se utilizan para hacer los saltos de dinero. Y la otra investigación que me parece importante, reitero, es la de Convoca, que se publica en el Diario de la República en agosto del año pasado, donde se da cuenta de cómo Odebrecht consigue burlar el SNIP con decretos supremos firmados por los ministros de Alan García. Y no solamente el señor Cornejo, Yehude Simón, Mercedes Arados, Carranza, todos ellos firman estos decretos supremos. Los pagos oscuros es el texto que les recomiendo muchísimo, con los nombres de las personas que tramitan estos pagos de Odebrecht. Y reitero, acá están las empresas que están ya identificadas también por la Fiscalía, por la Corte de los Estados Unidos. Tenemos los nombres de las personas: María Isabel Carmona Bernasconi, Gonzalo Monteverde Busaleu, Jorge Salinos Caula, Eduardo Antonio Bulpicone y Marciona Cardoso Pardo terminan tramitando y enviando a Balmer Holding Assets después de que estas personas reciben de varias constructoras en Perú a través de Clientfield Services y de otras más, de estas que me les contaba, millones de dólares. Es impresionante cómo va saltando, ¿no es cierto?, hasta el First Caribbean International Bank de Barbados, toda la plata. 7 millones. 7 millones de dólares solo el 2007. Solo el 2007. ¿Ok? Entonces, esto está bastante claro ya desde esa fecha. Y el otro artículo que les comentaba, publicado en agosto del 2015, hace año y medio, da cuenta de cómo Odebrecht, tengo el link publicado en mi blog para los interesados, consiguió que las típicas barreras que hay para la contratación pública, ¿no es cierto?, se le levantaran, ¿no es cierto?, y se aprobaron normas especiales para incrementar en más de 400 millones de dólares el costo de los 2 tramos del Metro de Lima que le fueron adjudicados. 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, esto está clarísimo. O sea, la línea de otros metros en el mundo también tuvieron triplicaciones, cuadruplicaciones. Aquí no fue tanto, ¿no? Enrique Cornejo decía en agosto del 2015 que esta contratación había significado un ahorro para Lima. Pero ¿cuál fue el truco? El truco fue que se contrató, para ponérselo en sencillo, a suma alzada, y se aprobaron nombres para pagar por precios unitarios. ¿Te das cuenta? Es como si yo te contratara por todo costo y después te dijeran, no, ¿sabes qué? Cóbrame por lo que has gastado. Entonces, obviamente, pues te incremento el costo de todas maneras, ¿no es cierto? Y a pesar de que personajes que aparecen y reaparecen alrededor de estos contratos, la construcción del Metro de Lima no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y se aprobó sin estudios financieros. Es increíble la historia contada acá. Esto no puede pasar sin la anuencia de Palacio de Gobierno, ¿ya? Porque hay decretos supremos. Y además hay que decir una cosa, el estudio Nava
perteneciente a los hijos del señor Luis Nava, secretario general de la presidencia del Consejo de la Presidencia del Perú, ¿no es cierto?, tuvo entre sus clientes a Odebrecht, también a Petrobras, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, esto no es nada que pueda sorprendernos del todo. Yo sé que tengo que ir a una pausa, están todos pegados escuchándome, ¿eh? No puede sorprendernos del todo porque la mala reputación de Odebrecht es legendaria. Una vez Juan Carlos Tafur me dijo, mira, nos han citado a un almuerzo, hay que darles el beneficio de la duda y escucharlos. Y yo fui 2 veces, los escuché hasta el cansancio, ¿ya? Les pregunté por los estadios construidos para el Mundial de Fútbol, pues todo el mundo los acusa de trafa. No, se defendían como unos leones. Claro, no teníamos la cantidad de elementos que tenemos hoy, ¿no? Si hubiera tenido hoy día estos elementos, olvídate, ¿no? Pero ya estamos a un paso de la verdad. Ya estamos a un paso de la demanda. Antes de irme a la pausa, una buena noticia para todos los que están preocupados de, bueno, esto sí, pues en Estados Unidos se podrá lograr, en Brasil se podrá lograr, pero la justicia peruana, Alan García la tiene copada. ¿Ok? Muy bien. No le pudieron hacer nada por todos los delitos que cometió en su primer gobierno porque prescribieron, no le pudieron hacer nada por los de su segundo gobierno porque consiguió que Edmundo Peláez, su gran amigo y fiscal de la nación, lo investigara en 2 meses y dijera, no hay nada, cosa decidida, listo, chao. ¿No? Bueno, las personas que han recibido dinero a través de estos sistemas van a ser juzgadas en los Estados Unidos. Pueden ser juzgadas en los Estados Unidos si así lo desea la Corte de Nueva York y si así lo desea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y hay un precedente interesante, la situación de la FIFA, por ejemplo. Por ejemplo, Claro. este es un caso muy parecido al de la FIFA. Yo creo en la inocencia de Manuel Burga, pero no en la de sus coleguitas. ¿No es cierto? ¿Qué hizo Estados Unidos? Los metió a todos adentro. ¿Por qué? Porque la plata había pasado por cuentas en los Estados Unidos. Entonces, the Anti-Corruption Foreign Act es la que te permite, ¿no? Te permite meter a estas personas a la cárcel en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, yo les quiero decir algo. ¿Por qué fue un éxito el caso contra Fujimori y Montesinos? Porque el embajador de Suiza, ¿no es cierto?, fue a comunicarle al canciller del Perú que le habían encontrado la plata a Montesinos en Suiza gracias a la gran fiscal Cornelia Cova, que ayudó muchísimo al Perú. O sea, siempre el salvavidas nos viene de fuera. Y esa es la pena. No somos capaces de detectar esta porquería acá adentro. Porque claro, la plata se la llevan afuera, la esconden afuera, en paraísos fiscales, lo que fueran. Pero hay que ver la gran vida que tienen personas que no tienen cómo pagarse esa gran vida. Y el dinero, señores, no llega solo. La plata no llega sola. Yo recuerdo que la última vez que vi a Alan García en vivo y en directo, no a través de la televisión, caminaba por Nueva York. Él, sí, agosto del año 2014. No creo que vaya a tener muchas ganas de poner un pie en Nueva York, ni siquiera en ningún aeropuerto de los Estados Unidos pronto. La verdad. Pero, esa es la realidad. En este caso, los 2 casos apuntan principalmente a Alan García. Principalmente a Alan García. Ahora, hay el inicio de la IRSA Sur, Alejandro Toledo, y presumo yo que el gasoducto, que es la obra más importante de Humala, el gasoducto a Ollanta Humala. Pero eso lo vamos a ver. Hasta hoy, ustedes son lo que es más divertido de todo. El único caso de estos que se está investigando en Fiscalía es el del gasoducto. El único. Nada de la IRSA Sur, nada del Metro de Lima, nada de nada. Entonces, a ver si a la Fiscalía que está viendo el caso de Lavallato que le cae pues una buena golpeada, una buena sacamaqueada, porque, fíjense, yo no sé si en Brasil extraditen a un presidente peruano, pero en Estados Unidos no tienen ningún problema. No se hacen problemas ni con el Papa, ¿o sea? Ni con los bancos de Roma, ningún problema. Ahí los juzgan a todos. Entonces esa es la gran noticia, la buena nueva que nos trae esta Navidad. Los corruptos van a ir presos, tarde o temprano. Vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, estamos explicando aquí todo en Radio Santa Rosa y a nuestros amigos en todo el interior del país. Espero que las explicaciones les hayan quedado claras. Si no, pueden volver a escuchar este programa. En un ratito lo vamos a colgar para que lo escuchen con calma, porque hay aspectos legales que yo sé que a veces son incomprensibles, pero tienen que entender que estamos hablando de sistemas diferentes. El sistema anglosajón es muy diferente al sistema romano-germano que tenemos, por ejemplo, en Brasil y en Perú. Pero a su vez, nuestras normas, las de Brasil y Perú, son diferentes. Entonces, estamos muy complicados en hacer que ustedes entiendan esto. O sea, por ejemplo, en el Perú no es fácil, digamos, llegar a lo que se llama una colaboración eficaz. En Brasil, la delación premiada, como dice Gustavo Gorritis, es la colaboración eficaz, pero con esteroides. O sea, te bajan la sentencia, pesa nada, sí, pero tienes que pagar un montón de plata y confiesas contra todos. Y en Estados Unidos también, la negociación en la vía penal es sumamente común. O sea, yo echo a todos los demás y a mí me salvan, por ejemplo, ¿no? O a cambio de hacer un pago gigantesco, me salvo, pero la empresa sigue funcionando porque si no, no hay forma de que yo te haga el pago. No, ¿cómo te pago? Pues si la empresa no funciona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que a veces la gente se confunda. Ahora, la situación de los presidentes peruanos. La situación de los presidentes peruanos, asumiendo que tuviesen ellos parte en un esquema de corrupción, es la siguiente. El presidente Toledo y el presidente García ya no tienen el beneficio de antejuicio constitucional. Hoy son ciudadanos comunes y corrientes como cualquier otro. El único que tiene el beneficio de antejuicio constitucional es Ollantumala, que no tiene un solo congresista en el Congreso, por lo cual su antejuicio constitucional debe durar aproximadamente, si es necesario, 5 minutos, ¿no? Sí. Porque lo votan en pum y lo votan en ya, y listo, y se acabó, ¿no? Entonces, ese no es el problema. Tanto y en cuanto los Estados Unidos estén interesados en juzgar a estas personas en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo estén interesados en llegar, o estén interesados en llegar a un arreglo con ellos que les permita detectar a otras actividades ilícitas que son de mayor interés de los Estados Unidos, cosa que también es posible. ¿Podrían llegar a un arreglo con ellos? Sí, pero van a tener que pagar algo. Algo vas a tener que pagar. Y ese algo no es algo... No, para empezar vas a tener que devolver toda la plata. Sí, para empezar, sí. ¿Verdad? Todo lo vivido o todo lo coimeado. Entonces, hay ahí, digamos, como ustedes verán, una interesante posición. Ustedes dirán, ¿pero por qué la justicia peruana? Porque todos sabemos lo que pasa, lamentablemente, en el Poder Judicial. O sea, el caso Fujimori es un caso único en la historia de la justicia peruana. Es el único caso en el cual un expresidente está preso, salvo el caso de Leguía, que podríamos decir que fue un ajusticiamiento más que un acto de justicia, que está preso por un proceso debido, controlado, fiscalizado, público, transparente, que lleva una sentencia, ¿no es cierto? Y Vladimiro Montesinos igual, un sujeto que tenía más de 200 millones de dólares en cuentas fuera del Perú, que tiene 16 años preso, ojo, su máxima condena creo que son 25, ¿ya? Entonces, esos casos se lograron hacer con cooperación internacional. Claro. No se lograron hacer solamente y con un gran compromiso del Estado peruano por luchar contra la corrupción en el año 2001 y 2002. Luego ese compromiso va decayendo, lamentablemente. Pero en fin, esto es muy importante si uno ve además, como han hecho bien en publicar tanto La República como El Comercio, la lista de obra pública, cosa que yo siempre exigía a Odebrecht y una vez me la mandaron, la lista de obra pública de Odebrecht en estos años, digamos, del 2004 hasta la fecha. En total son 12.534 millones de dólares en obra pública. Algunos son de gobiernos regionales, varios, no es poca cosa, porque estamos hablando de la ciudad de Lima, por ejemplo, la municipalidad de Lima, pero también otras son del gobierno central, la mayoría. Una de las cosas que más interés me ha despertado es la central hidroeléctrica Chacria, que demanda 1.247 millones de dólares, que es increíble por el presupuesto. Obviamente, el presupuesto más grande no desembolsado es el de Gasoducto Sur Peruano de 7.239 millones de dólares. Eso todavía está en marcha.
Eso todavía no se ha entregado. Si yo fuera el Estado peruano y teniendo conocimiento de la conducta de esta empresa en el Perú, declararía resuelto el contrato por prácticas anticorrupción, porque se ponen cláusulas anticorrupción en los contratos hoy en el Estado peruano. O sea, el contrato de Gasoducto Sur peruano, si es que Odebrecht ya no vendió su parte, debería terminarla de vender o resolverse el contrato, porque no se puede mantener un contrato con una empresa que ha estafado sistemáticamente al Estado peruano, como está aprobado, ¿no es cierto? Pero hay, por ejemplo, Vías Nuevas de Lima, que está en ejecución, ya fue vendido también, por supuesto, un tercero, ¿no? 499 millones de dólares, y así podríamos ir señalando la IRSA Norte, la IRSA Sur, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, ¿no es cierto? El Metro de Lima, ¿no? El tramo 2, el proyecto de irrigación Olmos, emblemático, la famosa foto que yo pongo de Alan García vestido con todo el uniforme de Odebrecht, es en Olmos, es durante su gobierno, ¿no? Y ese proyecto salió con 1000 problemas, además, con 1000 dificultades, pero salió con esquemas nuevos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Evidentemente, contarle al público estas cosas ha causado nuevamente un ataque furibundo en redes sociales, recordando mi pasado, mi presente, mi futuro. Recuérdenme lo que les dé la gana, ¿ya? En Nueva York hay un testimonio de 6 funcionarios públicos y de 5 empleados de Odebrecht que dicen que aquí se coimeó por 29 millones de dólares. A mí nadie me ha coimeado, así que no tengo problema. Pero ustedes, trollcitos que están trabajando para sus patrones, sí están en problemas. Porque la plata se va a acabar pronto, porque la plata no llega sola. Que les quede bien claro. Ayer fue Navidad para la lucha anticorrupción en el Perú. Porque no solamente sabemos cuánto, cuándo, nos falta saber a quiénes. Y ese es el último velo que va a caer. Y va a caer de todas maneras. Días, semanas, meses o años, pero va a caer. Y seguramente los que van a caer creen que están seguros, creen que están a buen recaudo, creen que no los van a chapar nunca. Mejor así. Mejor así. Que ni muevan su plata. Mejor así. Porque los van a chapar de todas maneras. Tenemos un oyente que quiere hablar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nuestro oyente? Aló, buenos días. Buenos días. Sí. Quiero mi opinión, mi padre. Adelante. Sí, lo escuchamos. Ya, acá le digo a la doctora Rosa María Palacio que están hablando de Odebrecht, ya, señor. Sí. Ahí también está metido PPK, porque ella no habla de PPK, ella solamente habla de... No, señor, le voy a explicar. A ver, hemos dicho Toledo, García y Humala. No he hablado de todos los presidentes de los consejos de ministros, porque tendría que hablar de Jorge del Castillo, de Velázquez Quesquén, de Yehude Simón, ¿no es cierto? Entonces solamente he hablado de los presidentes, no he hablado. En el caso de Toledo tuvo varios presidentes del Consejo de Ministros, pero la única obra pública grande que hace con Odebrecht es IRSA Sur, no hay otra, donde entran además otras brasileras también, que también hay que ver, porque no solamente entra Odebrecht, entran otras brasileras también a construir el primer tramo. Entonces, en ese momento, el presidente del Consejo de Ministros, en el momento final, efectivamente era Pedro Pablo Kuczynski, quien antes había sido también ministro de Economía. Y ministro de Economía era Fernando Zavala, el actual presidente del Consejo de Ministros. Ayer precisamente Fernando Zavala había aclarado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no había sido involucrado en ningún acto de corrupción vinculado a las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht. Lo que pasa es que él en esa etapa, digamos, no... ¿Qué es lo que pasa? Yo se lo recordé el otro día a Fernando Olivera, pero él lo recordaba también como yo. En esa etapa, el gobierno de Toledo, que tenía pocas obras, quería sacar una obra grande emblemática, ¿no? Y IRSA Sur había sido la interoceánica, le decían al principio, en realidad era una transoceánica, porque unía 2 océanos. Era una carretera proyectada, digamos, en la ensoñación del sur, desde muy temprano, en el 2001-2002, incluso habían, ¿te acuerdas?, huelgas, porque no iba a pasar por un sitio, no iba a pasar por el otro. Entonces, necesitaba sacar esta carretera como diera lugar para entregarla al país, por lo menos el tramo 1, al término de su mandato. Dicho sea de paso, el tramo 2 y el tramo 3 no se hicieron con Toledo, Y ahí está la plata brava. Ojo,
¿Ok? Entonces, que pueda haber habido un interés del presidente Toledo en sacar esto adelante, desmedido, súbito, para ganar popularidad y poder regresar después, o poner un candidato que pudiera ganar las elecciones del 2006, sí, es posible. Ahora, que le hubieran pagado a todos sus presidentes del Consejo de Ministros, no lo podemos saber, porque no tenemos los nombres. Estamos hablando de los periodos. Sin embargo, es en el periodo de Alan García donde se concentra la mayor parte de las declaraciones recogidas en el documento de la Corte de Nueva York ayer. ¿Qué culpa tengo yo? Dicen que en el periodo del 2005 al 2008. Muy bien, en el 2005, ¿quién era el presidente? Toledo. Toledo se va 28 de julio de 2006. 2006, 2007, 2008. ¿Quién era el presidente? García. Y el segundo caso es 2008 y 2009, proyecto de transporte. Miren, no es culpa nuestra. Y no es culpa nuestra, además, que Odebrecht le regalara al señor Alan García un Cristo gigantesco que está sobre Chorrillos, que espero que el día que se sepa la verdad, el Cristo sea trasladado o llevado a otro lugar, o se le haga, pues, por lo menos una ceremonia de desagravio, ¿no? Claro. Mínimo, pues, ¿no? Sí. Una ceremonia de desagravio debería ser ahí el obispo de Lima con varios obispos más, porque no se puede tolerar que se utilice por enésima vez, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo para tapar, ¿no es cierto?, la cochinada de la corrupción. Así es, pues una cochinada de ese tamaño, ¿no? Y además hay que ver que Odebrecht puso plata para el Gran Teatro de Lima, el colaborador número 1, ¿no es cierto?, gran política de responsabilidad social, eso sí, no le faltaba. Pero lo que hay que señalar es que esta es una noticia importante para la lucha contra la corrupción, importantísima. Tal vez la mejor noticia del año. Y además, ¿por qué es importante para mí? Porque está involucrado Estados Unidos. Por primera vez tenemos una corte en Nueva York involucrada. Ustedes no sé si recordarán al fiscal Morgenthau. El fiscal Morgenthau investigó a Alan García y es una de las personas de las cuales Popio Olivera le habla este año en el famoso discurso, ¿no es cierto?, donde le dice todos sus actos de corrupción durante años. El fiscal Morgenthau examinó los casos de corrupción en el Perú y determinó que efectivamente había habido un problema de corrupción. Sergio Siragusa, que ya murió, ¿no es cierto?, también señaló que en el caso del tren eléctrico, en el primer gobierno de Alan García, él entregó $200 millones en coimas, ¿no? No, 200 no, perdón, $20 millones en coimas en diferentes momentos. Por supuesto, dijeron que el señor estaba loco, que el señor estaba enfermo, que el señor no tenía importancia. Lo declaró en el Perú y en Italia. En ambos casos. Y luego murió. El caso prescribió. Entonces tenemos antecedentes sobre ciertas conductas. Yo no puedo negarlos, pero parece que toda la prensa local ha decidido obviarlos. Tenemos la llamada de un oyente. ¿Aló? Aló, buenos días, Rosa María. Muchas felicidades para estas fiestas y muchas gracias por ese gran reportaje que nos estás dando, que esclarece que la gran corrupción en el Perú fueron principalmente dos gobiernos en los últimos 35 años, el de los apristas y los fujimoristas, que ahora son aliados en el Parlamento. Es una pena que Velázquez, Quezquén, Mulder, Chacón, Salgado y otros tantos que fueron completamente corruptos en sus periodos, sean ahora los que hablan de evitar la gran corrupción. Nadie puede ser un abanderado de la corrupción si ellos estuvieron metidos en el momento que les correspondió. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por sus saludos. También me hacen llegar una lista, ¿no es cierto?, a mano, famosa lista a mano, de otra investigación que finalmente se cae en el Brasil, pero que tiene nombres de la época de Alan García, y otra lista también, o nombres a mano, donde figura el nombre de Alejandro Toledo, o Toledo por lo menos, ¿no es cierto? En fin, esos son indicios todavía, pero lo de ayer no es un indicio, es lo que quiero que les quede claro. Lo de ayer es una confesión pública plena, con plena aceptación de lo que han hecho en cada país. Y la Corte, ¿no es cierto?, señala los casos país por país, 12 países, pero no señala ni a los receptores, y los tienen identificados, por ejemplo, un alto funcionario que participa en tantas reuniones, que va a varias reuniones, o sea, saben perfectamente quiénes son. Claro. Pero ¿por qué no lo hacen en ese documento? Porque los van a perseguir, pues obviamente, porque están sujetos a investigación también. Entonces, está clarísimo que esto es una confesión, no es bajo ninguna posibilidad un indicio,
de corrupción. Esto es una confesión de corrupción. Es prueba plena de que han habido actos de corrupción en el Perú, por lo menos o aproximadamente por 29 millones de dólares de Odebrecht. No hay más que discutir. Además, esta gente no tenía bandera, hombre. Se iba a Mozambique y Angola, por Dios, a los países más pobres del África, a hacer negocios y coimear también ahí. Y en Latinoamérica barrió. Desde Panamá, República Dominicana, México, Colombia, que es un país supuestamente más fortalecido contra este tipo de embates de la corrupción, Ecuador. Nadie está libre. La corrupción no tiene bandera, no tiene ideología, no es de izquierda, no es de derecha. No, la corrupción es la corrupción. Viene por todas partes. Es como el pecado. El pecado, ¿no es cierto?, es de altos, es de bajos, es de grandes, es de chicos, es de negros, es de blancos, es de todos. Exactamente igual sucede con la corrupción. La corrupción entra a una sociedad y barre con todo. Y la tolerancia a la corrupción en el Perú es lo que es detestable. Y lo que es detestable, les quiero decir, es que cada vez que se diga, estoy explicando el periodo de Alan García, dicen, ¿y por qué no habla del periodo de Humala? Ya, vamos a explicar el periodo de Humala. ¿Y por qué no habla del periodo de Alan García? ¿Y por qué no? Es como si cada uno tuviera su corruptito. ¿Ya? Yo tengo mi padrino y mi corruptito. ¿Ya? Así no funciona. ¿Ya? Todos van a ir presos. Los que hayan delinquido, todos van a ir presos. Y todos van a ser examinados. Y yo espero y ruego, así de verdad, ruego a Dios que en Navidad nos regalen la noticia de que la Corte de Nueva York está examinando los casos de corrupción en todas partes del mundo para ver quiénes traficaron plata a través de los bancos de Nueva York. Qué interesante sería que por fin se destape pues este tema de corrupción. La corrupción le ha hecho tanto daño a nuestro país por tantas décadas, Rosa María, y que lo que es peor todavía, hemos aprendido a convivir con la corrupción y a aceptarla de manera tácita. Acá me dicen, ¿no? Y las empresas que se asociaron a Odebrecht para hacer estas obras. Hay varias empresas constructoras peruanas, pero tal vez la más importante es Araña y Montero. Araña y Montero no ha sido mencionada. Y Odebrecht sí tenía la práctica de, obviamente no construyen ellos, no tienen mano de obra ni maquinaria, sino que contratan en el país al que van. Y de eso tendrán que responder las empresas que se asociaron a ellos. La empresa Araña Montero ha respondido a reporteros una y otra vez que ellos no tenían ningún conocimiento de tratativas directas entre Odebrecht y altos funcionarios del gobierno peruano. Y que esas tratativas se escaparon. Hay que decir una cosa, la división de operaciones estructuradas de Odebrecht era una gerencia secreta. Era una gerencia, según lo que se señala en el mismo documento, que tenía sistemas encriptados de comunicación, a la que muy pocos tenían acceso, tanto para una contabilidad secreta como para la comunicación entre los que aprobaban los pagos. Y los saltos que la plata iba dando, porque la plata no es que te la pusieran en tu cuenta, no, daba pues en algunos casos la movían hasta Angola y volvía a entrar y volvía a regresar y volvía a ir, ¿no? Entonces eran operaciones efectivamente bien complejas, ¿ok? Entonces es posible que las empresas peruanas, por ejemplo, asociadas para la construcción, no supieran nada o no tuvieran nada de información. Es posible que pidieran su parte, es posible, pero eso lo tiene que determinar una investigación de alta inteligencia financiera que nos lleve, ¿no es cierto?, a saber, por ejemplo, quiénes son los propietarios de Balmer Holdings en Barbados. Eso es central. Barbados no te da la información, pero si la Corte de Nueva York sí exige la información a Barbados, creo que sí se la dan, ahí no hay problema. Si una corte en el Perú la pide, probablemente no se la den. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Hay que tomar en cuenta que esta es una gran noticia, por cierto. Hemos querido comunicarnos, Rosa María, amigos oyentes, con algunos parlamentarios, uno de ellos el señor Velázquez Quesquén, para hablar también sobre el tema de la reunión que hubo ayer del presidente con el APRA, pero lamentablemente no puede contestarnos en esta oportunidad. Lo mismo con el congresista Lescano, con quien estamos insistiendo, ¿no? Con Johnny Lescano también. Estamos tratando de hablar con ellos, pues, pero nadie quiere hablar de los libros de contabilidad paralelos, pues, ¿no? Ese es el tema. Son libros de contabilidad paralelos, ¿no? Un esquema, además están los nombres hasta de los, yo no soy informática, ¿no?, pero hasta de los sistemas informáticos utilizados para encriptar la información. Esto es una confesión, señores, plena, abierta, a cambio de pagar miles de millones de dólares. O sea, aquí nadie, como dice, no va a quedar títere con cabeza. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más, con Rosa María Palacios.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 49 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El número para nuestros oyentes, 959-685-227, numeral si es Movistar, y el 940-338-457 RPC. Rosa María. Sí, y vamos con la cortina de humo, porque vamos a tener una caída del cielo antes de ir con el oyente. Ustedes saben que Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, ha atropellado a una persona y de este atropello resultó la muerte de esta persona. Pablo Villanueva, de acuerdo a la información que tenemos hasta este momento, no estaba ebrio, estaba manejando en sus cabales, y es, hasta donde yo entiendo, un homicidio culposo, no un homicidio doloso. Pues bien, la Fiscalía ya solicitó, 9 meses de prisión preventiva. Urgente, último minuto. Ya quisiera poner eso, ver que pongan urgente, último minuto, cuando ponen, Odebrecht reconoció que le pagó 29 millones de dólares en coimas en el Perú. Miren, el atropello doloso, ¿no es cierto?, sí merece prisión. Pero el atropello culposo, es decir, yo no tenía la intención de matar a nadie, ¿no es cierto?, no merece prisión. O sea, ese fiscal lo que quiere es una cortina de humo. A menos que haya estado ebrio. A menos que haya estado ebrio, pero tienes que probar la ebriedad. Así es. ¿No es cierto? Y hay gente que se está burlando. ¿Cómo es posible que se tome fotos con los policías? Discúlpenme, a nosotros, a los que salimos lamentablemente en la televisión o en la radio, nos piden fotos todo el día, en todas partes. Acá todos ustedes son testigos. La cantidad de fotos, selfie. Entonces, obviamente, le pide a la policía una foto, se toma la foto, pues está burlándose. No se está burlando. Lo han obligado a tomarse una foto, no le queda más remedio, porque si no, eres mala gente, no eres un sobrado. Él no se ha fugado del sitio, está en todo momento en el lugar. Efectivamente es una tragedia que alguien muera. La persona fallecida además puede haber colaborado lamentablemente a su fallecimiento. Entiendo que se transportaba en moto. Y hay que ver efectivamente el accidente completo, porque en un accidente hay responsabilidad, ¿no es cierto?, tanto del que maneja como del peatón, como del otro conductor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en fin, me parece absurdo que se solicite 9 meses de prisión preventiva para una persona de más de 82 años, ¿no es cierto? Que en todo caso lo que hay que hacer es quitarle el brevete, eso me queda clarísimo, claro, ¿no es cierto? Pero, y que pague la reparación civil correspondiente para las personas que han sufrido el daño de perder a un familiar, pero no puede ir más que eso. Ahora, vamos con un oyente. Aló, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llaman? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Yo quería hacerle una consultita, señora Rosa María. Dice que se está investigando dentro del gobierno de Ollanta las coimas. Dígame, ¿ahí entra todo lo que ha hecho el señor alcalde de Lima? Bueno, sí, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos todavía muy poca información. La Corte de Nueva York ha escogido mencionar en el caso peruano solo 2 casos, aun cuando señala que el periodo de coimas es del 2005 al 2014, estamos hablando de 9 años. Eso comprende varios periodos presidenciales, varios gobiernos regionales, incluidos las municipalidades como la Municipalidad de Lima. Pero solo hay 2 casos mencionados. El caso de un proyecto de infraestructura en el 2005, que no puede ser otro que el Irsasur, y el caso de un proyecto de transporte público el 2008, que no puede ser otro que el Metro de Lima. En esos dos casos, la Corte de Nueva York asegura que los confesantes de sus delitos han asegurado que han pagado coima. Entonces, eso sí lo tenemos seguro. Los demás casos no los tenemos seguros. Pero esos ya tienen confesión. Y la confesión, con luego, obviamente, el cotejo de los saltos del dinero que ha encontrado la Corte de Nueva York, confirma plenamente el pago de estas coimas, que obviamente no son solamente a empresas peruanas ni funcionarios peruanos, sino a funcionarios del mundo entero. Por eso la investigación yo creo que va a tardar bastante, porque hay que ubicar a cientos de personas que utilizaron bancos norteamericanos para trasladar su dinero. Oyente número 2, aló. Aló, doña Rosa. ¿Cómo está? Buenos días para usted, para su compañero. Yo en la mañana escuché ya algunas personas que decían sería terrible que a los expresidentes los condenen.
sería un cataclismo para el Perú, se caerían las inversiones, se caerían. Para mí, peor es que porque hayan ocupado puestos altos, se libren de investigaciones y de posteriores sentencias si fuera. Así que a la gente que va a escuchar eso todo el día, ya saben dónde la van a escuchar, que tengan que si esto en el país, no importa que un presidente, 2 o 3 vayan presos, si es que tienen responsabilidad, es mejor sacar la paja del trigo. Buenos días. Así es. Y miren, nosotros juzgando presidentes como país tenemos experiencia. Vamos con la siguiente llamada. Aló. Ah, no, pausa. Nuestra directora acá nos da órdenes contradictorias. No veo bien. Pausa. Yo pensé que me decía causa para el almuerzo, ¿no? Sí, rico. Está sugiriendo menú. Está rico, pero está vendiendo menú con la tablita. Vámonos a la pausa. Vamos a la Volvemos. pausa y no a la causa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa. Hemos tratado de llamar insistentemente al congresista Javier Velázquez Quesquén, al congresista Johnny Lescano. Lamentablemente, porque queríamos hablar con el congresista Johnny Lescano sobre las declaraciones del Contralor, que han sido muy apetitosas, ¿no? Que ha dicho que bueno, que por qué tanto ruido por 5 millones de soles, pues no. ¿No? ¿Por qué tanto ruido? De repente estos 29 millones de dólares le parecen poca cosa también, caramba. Han hecho tanta obra, ¿no? ¿Quién está en el teléfono? Tenemos a un oyente. Aló, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho todos los días a través de mi iPhone. Quiero preguntarte, ¿el caso de Ecoteva también está ahí involucrado? No. Ecoteva es un caso completamente distinto. Completamente distinto. Ecoteva se desarrolla en Costa Rica, ¿no es cierto? Es un caso de la constitución de un offshore para comprar activos en el Perú. Y que lo que está en discusión ahí es de quién es el dinero. La defensa de Toledo dice que es de su amigo Maiman, que le gusta comprarle cosas al señor Toledo. La acusación, todavía estamos en acusación fiscal, es otro problema, por ejemplo, no se abre el proceso, señala que no, que Maiman y que 8 cuartos, esta plata no es justificable, ¿no es cierto?, dentro del patrimonio de Alejandro Toledo. Entonces, es un caso completamente diferente, donde efectivamente uno de los supuestos es que Alejandro Toledo puede haber recibido dinero de corrupción, pero que lo ha hecho ingresar nuevamente al Perú a través de una empresa constituida en Costa Rica y haciendo una triangulación con su amigo Maiman. ¿Ok? O sea, eso es posible, ¿no? Lo que tenemos es una compra de activos en el Perú que evidentemente no son para la suegra del señor Toledo, sino son para el señor Toledo y su esposa, y esa compra de activos se ha hecho con un dinero que en vez de pagarse directamente en el Perú, como hace cualquier persona, ¿no es cierto?, se tramita a través de una empresa constituida en Panamá y de varias empresas constituidas, en Costa Rica. Y Costa Rica es un país que está persiguiendo también muy duramente el lavado de activos a través de empresas offshore. Entonces, fue el peor sitio donde podían ir porque toda la información se conoció. Bueno, hay que decir la verdad, sí, pues a mí aquí me están pasando las fotografías de gente imprudente, pues, ¿no? O sea, las agentes de la Policía Nacional aprovechan la presencia de Melcochita en la comisaría para tomarse fotos con ella y después lo cuelgan. Entonces, el señor lo está tomando de una manera muy ligera. Si a mí esa gente de la policía se lo piden. Oigan, a mí hay gente que me ha pedido fotos en el baño. De verdad, vas al baño público del cine, ¿nos podemos tomar una foto? Y yo siempre pregunto, ¿aquí? Entonces me quedan mirando, ¿no? Como si fuera algo raro. Sí, aquí te parece un lugar aparente, no tengo problema, pero... ¿no? Entonces, y hay de ti que no des la foto, hay de ti que digas, por favor, necesito ir al baño. No, olvídate. Entonces yo lo comprendo perfectamente a Melcochita, o sea, estás absolutamente obligado por las circunstancias. A mí me pasó una vez que entraba a un sitio y dije, déjame recoger mi café, no seas malo, y regreso y me tomo la foto contigo y salgo. Cuando salí, el chico no está, prendí mi Twitter y decían, acabo de ver a Rosa María Palacio, se negó a tomarse una foto conmigo. Te lo juro. Y yo le dije, oiga, le he dicho que me espere un minuto. No te tomó la palabra, entonces. Nada, era para insultarme, nada más. Era para pues. insultarme. Entonces, hay gente que no tiene sentido de la oportunidad, ¿no es cierto? Estás en una, no sé, pues, hay circunstancias terribles, ¿no? Pues, no es como decíamos el otro día, nadie se toma selfies en misa, pues, ¿no? Sí. ¿No es cierto? O sea, ni en un velorio, ¿no? Por ejemplo. Pero lo hacen, ¿ah? Pero por supuesto, Lo pues. hacen. Ay, Dios mío. Bueno,
buenas noticias, noticias digo yo. Terminamos, como ya, ¿nos tenemos que ir? No. ¿Qué dice ahí? Hay un oyente. Un oyente, otra vez, pensé que decía causa. Ya, lo hemos saltado. ¿Aló? 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 Sí, señor, lo escuchamos. ¿Aló? Adelante. Adelante, lo escuchamos. Buenas, Rosa María, qué gusto escucharte. Bueno, felicitarte por el programa. Y estamos aquí desde la región San Martín. Hay mucha gente que se escucha y bueno, y lamentablemente también la gente cuando ve los periódicos y los avisos que salen en Lima, pues obviamente no saben qué decir. Y felizmente la noticia que nos has dado ha sido el mejor regalo de Navidad en esta oportunidad. Yo también creo lo mismo. Ojalá. Todavía falta mucho por andar, ojo. Yo creo que es el paquete de regalo. Exactamente. Todavía falta mucho por andar, ¿no? Pero sí es un velo que cae importante, porque reitero, esto es una confesión. Aquí no hay que hay un indicio que podría ser, que pagaron coimas, que todavía no se sabe cuánto. Ya se sabe que pagaron, ya se sabe cuánto. O sea, el delito ya está. Lo que hay que saber es quién es el delincuente que recibió. Eso es lo que nos falta. ¿Eso lo sabe la Corte en Nueva York? Por supuesto que lo sabe. Lean ustedes las 29 páginas, están en inglés, lo que no pueden, he tratado de hacer una traducción. Están identificados plenamente los empleados, pero se llaman empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, porque están protegiendo su identidad. Y acá Enrique Subauste por el Twitter me dice una cosa que es verdad. La sobrevaluación de donde sale la coima la pagamos los ciudadanos de a pie. Y eso hay que subrayarlo. Mauricio Mulder ha dicho, pongo las manos al fuego por Alan García. Bueno, de repente alguien sale con las manos quemadas, hay que llamar a la unidad de quemados, ¿no es cierto?, el hospital del niño que trabajan también para arreglarle las manos a Mauricio Mulder. Pero si él pone las manos al fuego por Alan García, pucha, que no sé, ¿no? A ver, aquí, encuesta. ¿Alguien de aquí pondría las manos al fuego por Alan García? Pucha, no me salió ni uno. Pero alguno, pues. No hay, disculpen, no hay. No, pues, no hay. O sea, y además, es imposible no darse cuenta, ¿no es cierto?, con los elementos que yo he planteado en esta conversación, que aquí hay un direccionamiento muy claro en lo que dice, en los casos que escoge la Corte de Nueva York, pues obviamente, para comprender el periodo de García. Y por hablar de alto funcionario que se reúne decenas de veces con el otro alto funcionario. Y sabemos que el señor Barata va a Palacio de Gobierno 16 veces. Eso está absolutamente testificado. No sabemos si Barata es uno de los que testifica en Nueva York. No lo sabemos. ¿Lo sabe la Corte de Nueva York? Por supuesto que lo sabe. Esta historia continuará mañana. Los que se la han perdido la pueden escuchar a través de la red Sodomco. Así es, en el canal de YouTube de Sodomco. Luego Radio Santa Rosa también publicará el video correspondiente con toda la explicación que se ha dado en la primera parte del programa en instantes, si la red de Movistar nos lo permite. Recemos a Movistar. Ya, yo todos los días voy acá antes de que empiece el programa, que me tiren agua bendita, les digo, para que salga el programa. Hasta ahora me está funcionando, ¿eh? No sé, acá justo antes de las 8 termina la misa, el padre ahí nos reparte agua bendita a todos. Y voy, padre, lléneme agua bendita a ver si sale el programa. Y hasta ahora nos está funcionando. Estamos teniendo que recurrir a fuerzas ya externas para poder, sobrenaturales, para poder, divinas, para poder lograr sacar el programa adelante. Nos vemos pronto, hasta mañana. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.